Nire atzean ikusten duzuen herria, El pueblo que veis a mis espaldas es Larraga. Larraga es parte de la merindad de Olite y limita al norte con Mendigorría, al sur con Berbinzana y al este está Tafalla. En 1936 vivían aquí unas 2.500 personas. La actividad económica principal era la agricultura. Todo se dividía en terratenientes y jornaleros. Como se puede ver, el comunal de Larraga es muy rico. Las tierras son amplias y fáciles de trabajar. El comunal fue fuente de conflictos mucho antes del golpe de 1936. Ciertamente, de todas las corralizas que hay aquí, solo 4 se usaban con fines agrícolas. El resto eran pasto para los animales. Los agricultores reivindicaban que algunas de las corralizas se roturasen y se utilizasen con fines agrícolas. Eso trajo mucha conflictividad de todo tipo. Especialmente intensa fue en 1934. Después de la Revolución de Asturias, se multiplicaron las reivindicaciones de los jornaleros y, como consecuencia, 8 vecinos de Larraga fueron detenidos y llevados a la cárcel de Tafalla. Larraga era un amplio espacio comunal, tierras, pastos, ganados. Había carnicerías municipales y todo estaba relacionado con lo comunal. Ganaduak, ziren deitzen zuten carnicerías municipales. Eta dana jabego amankomunari lotuta zegoen. En 1931 comenzaron a levantar planos para definir los límites del comunal. En 1934 ganó la derecha y lo primero que hicieron fue ir al ayuntamiento a quemar los planos. Egin zuten lehenbiziko gauza izan zen Larragan udaletxera joan planoak erretzeko. Y un guarda que había entonces de campo, que era concejal, que era Macaya, Rufino Macaya, los paró al subir al ayuntamiento y no los dejó. También cuando triunfó el golpe, pues también lo mataron a él y dejó 6 hijos. Dejó. 36an irabazi zuen Frente Popularra, berriro ilusioak berpiztu zuten lur komunalak. En 1936 ganó el Frente Popular y la ilusión por recuperar el comunal se activó. Luego ocurrió lo que ocurrió: 47 asesinatos, de ellos 37 jornaleros. Eso prueba que era una lucha de clases. ¿Quiénes estuvieron detrás de los asesinatos? Los dueños y ladrones de tierras de siempre. Horrek frogatzen du nola klase borroka zen eta nor izan ziren hiltzailearen atzean. Betiko jabeak eta betiko lurren lapurrak. Luis García Liona fue fusilado 2 veces. Detenido, lo llevaron a El Perdón y lo fusilaron. Lo dejaron allí pensando que estaba muerto. Sin embargo, herido de gravedad, llegó hasta Puente la Reina. Lo vio un caminero, a quien dio dinero para que le trajese comida. Al poco tiempo, el caminero apareció con la comida y la Guardia Civil. Lo fusilaron otra vez en Legarda y esta vez sí, lo asesinaron. La noche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. Mi padre yo lo he visto trabajar de punta a punta, visto, no paraba, muy trabajador, aparte de que en aquel tiempo no había dinero, pues salían a la plaza del pueblo a ser contratados para ir a trabajar las tierras.
Yo me acuerdo que tenía la viña, tenía árboles frutales, tenía verduras, cardos y de todo, que no nos ha faltado de comer, porque en casa había que no nos faltaron nada. Vicentón era un hombre, pues sería como, supongo yo, que como la mayoría de la gente de Larraga, un trabajador que vivía de los jornales, de los pocos jornales que habría, que era lo que la mayoría de Larraga hacía. Y este hombre era de la UGT, militante de la UGT en aquellos tiempos. Se dice de él que, entonces, yo tengo recuerdo también cuando era chico que a los pueblos venían los pobres, que se dice, a pedir, y siempre que venían se dormían en su casa. Pues si venían una vez a la semana o al mes, pues sería siempre el mismo, porque siempre en aquellos tiempos los pobres eran más o menos siempre los mismos, venían un par o tres y siempre eran los mismos. Amapola del camino. José nire osa bazen amaren neba. José era mi tío, hermano de mi madre. Eran 7. Este era el penúltimo. Andaba en los campos. En 1936 estaba con su madre, mi abuela. Era muy movido. Eso nos lo decía la mamá y la tía. Con otros de la cuadrilla trabajaba pues políticamente a favor del comunal, sí, estaba en la CNT, estaba. Al final, los que más dinero tenían eran los que poseían, no sé, las corralizas, y estos querían recuperar las tierras. Pues, en eso estaban. Querían hacer el deslinde del comunal, devolver las tierras al ayuntamiento y repartirlas entre la gente. Bueno, pues lurrak udalaren eskura itzultzeko eta pues jendearen artean banatzeko komunala. Que éramos 2000 personas en el pueblo, ya faltaba gente. Y que falta fulanito, que en la cocina, lo parece que lo veo a mi padre, ya falta fulanito, otro día menganito. Y mi padre nos decía, yo lo veo ahí sentado en la silla, o banco, no me acuerdo lo que era, y decía, cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. El día 14 de agosto, por la noche, vinieron 2 guardias civiles de Artajona, un falangista y un requete de Larraga. Se dice que el falangista era Julio Redín y el requete el hijo del churrero. A las 2 de la mañana llamaron a nuestra puerta. Y eran 2 guardias civiles del puesto de Artajona. Venga a llamar, pero llamarían con la culeta de la ametralladora, porque entonces, que abrirían la puerta, que si no la tiraban abajo. Y a mi madre pues no le quedó otro remedio más que bajar. Subieron con la metralleta a la habitación donde está mi padre y le obligaron a levantarse. Mi hermana, como ya estaba expectativa lo que estaba pasando, pues se levantó y dijo que ella también quería ir a ver lo que le hacían a su padre. ¡Hala, pues ven! Y la cogieron y se la llevaron. A mi padre lo metieron en la cárcel que está en la planta baja del ayuntamiento y a mi hermana se la subieron arriba. ¿A qué? Luego a la mañana nos levanta mi madre de la cama y dice a la pequeña, vas a llevar el desayuno al padre que está en la cárcel. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, yo con 7 añicos y ella con 10. Pues fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta nos dijeron, tu padre ya no necesita, ya no está aquí.
artea. Zein dira deitu gabe datozena. Zer nahi dute aita zuzenean zuri begira. Zein dira oiuka mintzo direnak. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean. Anzturaren zingira hontan gertatua. A Vicentón lo mataron y a Maravillas también. Pero a Vicentón lo enterraron. Pero a Maravillas lo dejaron en un paraje donde había bastante arbolado, allá la dejaron sin enterrarla. Nunca hemos sabido dónde. Al Brico de Hierri fueron y encontraron al señor que la quemó. Entonces les contó cómo la habían encontrado, que estaba medio desnuda, la habían comido los perros, los glúteos de las piernas. Pero antes de esto, se conoce que echaron ellos los animales a pastar. Y al ir a recogerlos, sintieron mucho olor a carne humana por allí. Se conoce que llevaría ya días y vieron el panorama. Entonces fueron a la segadora con latas de gasolina y terminaron de quemar lo que había. Y a los perros que se la habían comido los tuvieron que matar para que no se acostumbrarían a comer carne humana. ¿Qué le puedo decir de una hermana? Si era todo un amor. Lo que estaba viendo en el pueblo más que yo, porque yo con 7 años veía menos que ella veía más. Y yo veía y oía y todo lo que venía detrás. Claro, pues mi padre, yo no creo que hubiera pensado ella que le iban a hacer lo que le hicieron. Yo nunca habría pensado, yo qué sé, habría pensado que iba a ver lo que le hicieron o lo que le hacían y volver, porque yo no hubiera pensado que me iban a matar. Harrapatu zuten. Lo detuvieron el primero, bueno, entre los 3 primeros. Él tenía 24 años, Félix García, de unos 39 o 40, y otro apellidado El Duayen, de 63 años. Fueron los 3 primeros. Los detuvieron y los llevaron ahí a Artajona. Allí los mataron. Para la abuela fue terrible, muy duro, fue muy duro. Le mataron al único hijo. Se quedó sola con una hija y murió al año siguiente. La hija que quedó con ella, mi madre y las otras tías siempre me dijeron que murió de pena. Algo tuvo en el corazón y murió. Para ella era especial, porque era hijo único. Todas las demás eran chicas. Ez dakit, berezia zen, seme bakarra zelako, beste guztiak neskak. Ez zen izan problema religiosoak. No fueron problemas religiosos. Algunos de los fusilados pusieron nombres laicos. Uno puso a su hija Paz Libertad y por eso lo mataron. Eta bere alaba Paz Libertad deitzen zelako. Orduan oso komuna zen. Era común poner ese tipo de nombres. Libertad, Olga, porque era nombre ruso. Progreso, nombres de ese tipo.
Eso fue suficiente prueba para asesinar a la gente. Halako, zera, eta hori izan zen prueba de cargo gero jendeak atzeko. A nosotras nunca nos prohibió nada. Fuimos bautizadas, hicimos la primera comunión, todavía me acuerdo yo que no tenía zapatos y me dejaron unos zapatos de estos negros de agua con el vestido prestado. Hicimos la primera comunión y vamos a misa. Él no, como yo ahora, porque quiero ir a misa, me da la gana. Ama hilda. Muerta la ama, ella sola. Estaba de criada en una casa de las de ellos y fue duro. Además, con 16 años se quedó embarazada del hijo mayor de esa casa. Y tuvo al niño, pero lo dejó en Iruña. Un niño de 17 años. Decía que el hijo de esa casa quería casarse, pero que los padres no le dejaron. Era familia roja, la nuestra. Bueno, era muy joven cuando ocurrió y fue muy duro. Sí, fue muy duro. Nunca habló y nunca quiso. Yo de joven le pregunté y solo me dijo que sabía que el niño estaba bien, que lo adoptó una buena familia y... ongi zegoela, esan ziotela familia on batek hartu zuela eta... Larragaren kasuan, egon ziren afusilatzen banaka herriko jende asko, baina aberatsak... En el caso de Larraga estuvieron fusilando gente de poco en poco, pero los ricos pedían más. Pedían que se matase a esos cerdos que estamos alimentando en la cárcel. Txarri horiek akatzeko. Eta orduan ja ematen ziren... Es cuando se hacen grandes sacas en agosto y octubre. En Tafalla había gente de Larraga. Se llevaron a 65 o 66 en una sola saca. Los ricos querían que el pueblo se tranquilizase. Tafallako kasuan Larragako zenbait jendea baziren 75, 76 saka batean, eta hori izan zen ja, nolabait aberatsak nahi zutena da, zen hori herria lasaitzeko eta milako herri batean. En un pueblo de 1047 muertos. Eso es... Y encima jóvenes, hombres. Eso es una matanza. Y tendrá influencia en generaciones venideras, hasta hoy. Eragina izango du hurrengo belaunaldietan, gaur arte. Los hermanos de Félix García eran jóvenes que leían mucho. No iban a los bares y acostumbraban a ir a misa. Habían sido monaguillos. En la ejecución estaba Alberto Oficialdegui, el cura de Ibero, para facilitar las últimas confesiones. En el último momento, Jesús García, el follero, empezó a hablar y echó algo parecido a un sermón. El cura, al oír aquello, intentó salvar al joven, pero parece ser que fue el mismo joven el que no quiso, pues no quería traicionar a sus compañeros. Jesús fue el último en ser fusilado. Estamos en la fosa de Ibero, que también se llama la fosa de las Tres Cruces. En este término asesinaron a 20 de Larraga, pero aparte de 20 de Larraga creo que hay unos 40 más de distintos sitios. La mayoría de los 20 o los 20 ya estaban presos en la cárcel de Pamplona hasta el 25 de octubre.
El día 25 de octubre los traen aquí en un camión. A 10 matan el 25 de octubre una tanda y el 26 de octubre otros 10. En esa tanda de los 20 tiene que ser jodido porque fíjate tú, matar a 10, dejar a los otros 10 en el camión y irse a cenar y los otros esperando aquí. En esa tanda había por lo menos 2 parejas de hermanos y en una tanda había matado a unos y a otros dejaron vivos. O sea, lo que quiero decir es que aquí mataron el 25 a 10 y el 26 a otros 10. En el 78 nos cuenta un señor de Ibero, que era enterrador, que los de Ibero se negaron a enterrarlos, porque ya estaban hartos y dijeron, nosotros no enterramos a nadie más. Y tardaron por lo menos 2 días en enterrarlos. Y ese hombre nos contaba que claro, estuvieron un par de días sin enterrar, se puede que dejaron alguno medio vivo y que aún los gritos que se oían desde Ibero. Aquí hubo gente de la Raga matándolos, eso sí que sabemos. Uno de la Raga, un tal Ochoa, Amado Ochoa, este era hermano de Félix Ochoa, era de una familia, eran de izquierda republicana, de una familia de bastante dinero. Y este, cuando lo iban a matar, sacó 5.000 pesetas del bolso y se las dio o al que lo mató o al que estaba mirando, para que les dirían misa. Sabemos que era un señor al que le dio las 5.000 pesetas de pelo blanco, más o menos sabemos quién es. Y eso hizo Félix Ochoa en aquellos tiempos, que 5.000 pesetas en aquellos tiempos se las traía. Tuvo que ser muy jodido estar 4 meses o 5 en la cárcel esperando, y cuando te sacan se hablaría esto, Hostia puta, 10 tíos con el camión, dejan aquí, se van a cenar a Ibero, los otros 10 en la zanja. A mi tío lo mataron en la segunda tanda, pero que es igual. Pero al que mataron en la primera, bueno, pero al que se quedó para la segunda, que a su hermano lo habían matado en la primera, no nos podemos ni imaginar. Por eso, a la gente joven ahora, a un chico de 20 años, le explicas esto y ¿qué te voy a decir yo? Pues le suena igual que a mí si me cuentan lo de la guerra de Cuba. No se ha enseñado en las escuelas, no se ha dicho lo que ha pasado, tampoco aún se ha dicho lo que ha pasado públicamente, todo es de tapadillo, en los medios de comunicación se cuenta algo, pero no se cuenta la verdadera historia. Entonces, cuando desaparezcamos nosotros, 10 años más joven que yo, ya más no, porque así de gente joven de 25 30 años hay alguno, pero esto va a desaparecer, y tapado, sin esclarecer nada. El trigo que había cogido mi padre, pues mi madre estaba trayéndolo en la era. Y salió la hija de la panadera, porque antes ya sabe que se cogía el pan de fiao con el trigo, y se pagaba con el trigo. Y fue a la era donde estaba mi madre, diciéndole que ese trigo era de ellos. Mi madre dijo que no, que mi madre no le debía nada, que la cartilla de ella, que lo miraría bien, que la cartilla de mi madre estaba limpia, y que no le debía nada. Entonces ella la trató mal, le dijo que era una sinvergüenza y una ladrona, y mi madre no hizo nada.
la cogió de los pelos y la sacó fuera de la era. Bastante tenía mi madre con lo que le habían hecho, ¿no? Bueno, pues ella, como eran los que mandaban, dio parte y a mi madre le metieron en la cárcel. Estuvo un día, pero nosotras solitas. Estábamos en la puerta de casa, todavía me veo en la puerta de casa mi hermana y yo, sentadicas esperando a que mi madre viniera. Y pasaba la que nos había quitado la yegua, que nuestra casa, como le diría yo, está, bueno, una calle, que éramos 5 o 6 vecinos, y luego está otra por medio, y estaba la que nos quitó la yegua, la panadera, y luego seguía la calle. Bueno, pues la panadera iba a misa y a comulgar, se paraba enfrente nuestra, que me la veo todavía en qué piedra estaba, y nos gritaba: hay que matar hasta los chiquitos, que los chiquitos hacen grandes. Cuando mi madre salió de la cárcel, se tuvo que poner a servir en casa de un militar, donde no quería niños. O sea que a nosotros nos tuvo que dejar con una familia, mi hermana con 10 añicos, a cuidar a una de síndrome de Down. Yo, como no valía para nada, yo iba a la escuela y me pusieron a dormir en un cuarto oscuro que no tenía luz. Allí me pusieron solica, con 7 añicos. Y mi hermana dormía con la minusvalía, con la que tenía síndrome de Down. Allí estuvimos un año, pero luego nos enteramos que un hijo de esta familia fue el que violó y mató a mi hermana. Y luego más orchian. En 1978, cuando empezamos a recuperar eso, los huesos y así, a estos no los encontramos. Los llevaron a Artajona. Mi hermano fue con el cura de aquí. En aquel momento los curas ayudaron mucho, la verdad. Con ellos se abrían las puertas. El cura de aquí y el de Artajona estuvieron con el enterrador. Les contó cómo los encontró y cómo los enterraron en el cementerio, pues ahí en una esquina. Y dijo que después murió la hija de una familia rica de Artajona. Y bueno, la enterraron al lado de estos. Cuando el padre de la niña fallecida se enteró de quién estaba al lado de su hija, dijo que ella que no podía estar enterrada al lado de los rojos. Y por eso sacaron los huesos y bueno, pues los tiraron con otros huesos. Atera zituzten eta bueno, pues zurrak beste zurrekin, bota zituztela. Casi todos los que militaban en sindicatos CNT, aquí había CNT, PSOE y UGT, la mayoría se los cepillaron. Y a los que no se cepillaron era porque tenían alguno del otro lado que eran amigos y los salvaban, porque en el caso de a mi tío lo mataron con 19 años, pero a otro hermano lo cargaron en el camión y un falangista de la Raga le dijo: ese abajo. Claro, podía haber dicho a los demás también que hubieran bajado abajo. Lo dijo al hermano, al otro tío lo salvó, pero porque era familia, porque era amigo. Entonces mi madre nos trajo a Pamplona, dejó todo. Mi madre era de Ayo, no era de allí, y ya pues aquel pueblo no lo podía tragar. Tuvo que ir a pedir limosna. No había dinero, teníamos que pagar la habitación de alquiler. Yo con 8 añicos, mi hermana con 11, un trauma. Bueno, total, ya al tiempo, mi madre le salió un trabajico en casa de Grindain, en la calle Estafeta, no sé si habrán conocido, la esquina que está con Mercaderes, los 4 pisos eran de él, y mi madre tenía la llave de la bajera, y claro, le pusieron un tanto por saco, y mi madre decía: pues si me levanto a las 4 de la mañana, coseré un saquito más y así tendré para pagar la habitación. No la dejaron,
En aquella ventanuca que parece que la estoy viendo, con todo el frío que hacía, todas las nieves y hielos, mi madre con la ventanuca abierta, pues si no, no podía respirar aquel cemento, ¿no? Pues nos cayó malita, con lo que tenía y con lo que... Bueno, total, mi madre no podía pagar la habitación. Nos pusieron en la calle a dormir a las escaleras. Nosotros íbamos al auxilio social a comer y cenar, pero mi madre no podía ni comer. Y el pan que me dieron a mí, todavía me acuerdo, yo lo cogí y digo, pues aunque sea mi madre que coma un pedacito de pan. Y pedí otro para mí. Pues las compañeras que me vieron que me lo había guardado, le dijeron al jefe que yo me había guardado el pan, me hizo poner la mano y me pegó de palos todo lo que le dio la gana. Para haberme dicho, ¿por qué te has guardado el pan? Mi madre malita que no podía comer, no tenía nada para comer. Eso es terrible. Y luego íbamos a las escuelas de San Francisco. La maestra que tuve fue extraordinaria porque de todo, no tenía abrigo, en aquello que daban para los pobres, pues me dio un abrigo, luego me dio zapatos, de todo lo que faltaba. Pero del auxilio social no podíamos escapar porque no había manera. Mi madre, ya le digo, ha pasado muy mal. Nosotros luego íbamos a la estación del norte, que antes ya saben que los trenes iban con leña o con carbón, a buscar la carbonilla que quedaba cuando vaciaba el tren, a buscar la carbonilla para hacernos el brasero a calentarnos, que no teníamos. Y si había suerte y se cogía un poquito más, pues para venderlo. Íbamos al portal de Francia, que estaba lleno de soldadicos, como es fronterizo, para que entraría, a pedirles las migajas de pan que les sobraban, porque estaba todo racionado, no había. Había un bollito de pan para todo el día, pues íbamos a pedir también lo que se podía. Llovía y nevaba muchísimo, y no teníamos más que alpargatas. Bueno, pues yo le decía a mi madre, iba a casa, y decía a mi madre, madre, me duelen los pies, estoy toda mojada. Y mi madre me decía, hija mía, tú pisa bien, cuando vengas a casa ya te las secaremos. Las metió en el horno, me quedé sin alpargatas y sin nada. Yo no hago más que llorar, pero me tengo que curar. ¿Qué voy a hacer? Se ha portado muy mal. Ikara, bortxaren bigarren izena. Zein dira, deitu gabe datozenak. Gogoan dut orain, aspaldiko aholkua. Ez fida, erraren mirabe dena. Azta norbaitek oroituko ditu etorkizunian. Anzturaren zingira ontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuaitzaren azaletan, argaren zilarruretan, iluntzetan. Ostikoz botan digute atean. Zein dira deitu gabe datozenak. Agura izpaketa zenitarteko guztiak. Agur lagunak da jolasten ginen tokiak.
ene Larraga maitea. Da norbaitek oroituko ditu etorkizunean, anzturaren zingira hontan ito dituztenak. Abesti berriren batian, zuaitzaren azaletan, herriberako izarretan, Nafarroan. Nafarroan. Todos estos recuerdos no los he borrado nunca. Y eso que dicen que hay que perdonar, yo digo que no. No perdono. Larragak izugarri garesti ordaindu zuen. Larraga pagó muy caro el trabajo realizado a favor de los derechos de los comunales. Asesinaron a 46 personas y las familias de los asesinados fueron duramente reprimidas. Por una parte, les ponían multas. En otras ocasiones, les robaban directamente. Y finalmente, les obligaban a hacer donaciones. Behartuak izan ziren, alegia. Emakume horietako batzuk... A algunas de esas mujeres les cortaron el pelo y les dieron aceite de ricino. Estas calles todavía recuerdan cómo las paseaban por aquí, gritándoles «mochas, mochas». Algunos vecinos de Larraga fueron llevados a San Cristóbal. Otros, en cambio, fueron al destierro. Y no debemos olvidar que otros, como manera de alejarse, se apuntaron para ir al frente. Los terratenientes ganaron varios decenios para legalizar lo robado y así hacerse permanentemente con ello. Tal y como hemos dicho, Larraga pagó cara la defensa del comunal. Asesinados en Ibero. Manuel Andía Zufía, de Larraga. Miguel Ardanaz Pita, de Larraga. Isidoro Gavari Fadrique, de Larraga. Jesús García García, de Larraga. Martín García Mañeru, de Larraga. Victorino Hernández Macaya, de Larraga. Félix Leuza Legorburu, de Larraga. Rufino Macaya Andía, de Larraga. Félix Morales Acevedo, de Larraga.